Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy estoy aquí con vosotras para, bueno, compartir un poco de ideas, trayectorias y un poco sobre la dirección de arte. Y esperamos unos minutitos para que se puedan conectar las demás personas. Y en breve iré compartiendo mi presentación para hoy. Es un placer poder estar aquí con vosotras. También quiero preguntar si me escucháis bien y si me oís bien. Espero que todo funcione. Vale, genial. Vale, ya que veo que micro y imagen funcionan, empiezo a compartir pantallas y antes de eso os quiero decir que em, a final de la ponencia tendremos un espacio para preguntas, para dudas, para lo que me queráis preguntar, porque durante el streaming yo estaré viendo mi presentación, entonces no podré como reaccionar y responder en el chat, así que apuntaros todo lo que queráis para luego al final de la ponencia hacerme todas las preguntas que consideréis. Esperamos un minutito más para ver si se conectan los demás participantes y, y empezamos en breve. Mientras voy compartiendo mi pantalla. Vale, entiendo que estáis viendo mi pantalla, así que este es un poco el título que quise dar a esta charla, esta ponencia. Y antes de entrar en profundidad en estas temáticas de herramientas de síntesis y transmutación creativa, os quería hacer un pequeño resumen de quién soy, de qué hago. Soy Beatrice Fiumi. Seguramente notaréis desde mi acento que soy italiana. Pero bueno, llevo en Barcelona viviendo ya casi unos 7 años y digamos que mi carrera profesional empezó de manera como más sólida aquí en Barcelona. Ahora mismo soy también docente en Shifta, Valle Elizaba, y también soy freelance, estoy trabajando como directora de arte y diseñadora gráfica para algunos estudios y agencias de publicidad y estudios de branding. Y mi trayectoria como profesional, como veréis, ha ido como cambiando, pero siempre he tenido como el enfoque en la dirección de arte. Se puede decir que tengo un perfil bastante multidisciplinar, que varía desde el diseño gráfico, desde el motion design, desde la creatividad aplicada en publicidad sobre todo. Y a nivel de formación, pues realmente vengo de producto, de diseño de producto. Estudié en Italia. Pero me di cuenta, acabando la carrera de diseño de producto, que necesitaba pues dar un cambio, que necesitaba pues algo más. De hecho, me vine a España a estudiar y hice un máster en estrategias de comunicación y dirección de arte, que fue un poco lo que me hizo también darme cuenta de que era el sector en el que realmente quería trabajar y donde quería desarrollar mi carrera profesional.
Así que esta es una breve bio para las personas que están asistiendo a la ponencia, para que sepan un poco de dónde vengo y qué hago. Y vamos a entrar ahora en lo que es la temática, ¿no? de la ponencia. El título que quería dar a la ponencia es justo esto, ¿no? Herramientas de síntesis y transmutación creativa. Entonces, tenemos estos dos grandes conceptos, estas dos palabras, que de alguna manera tienen que ver con el mundo de la dirección de arte. La síntesis viene, la palabra síntesis es un sustantivo femenino que viene del griego y significa como arreglo o composición también. Y la palabra transmutación viene del latín y es el acto y la consecuencia de transmutar, de transformar algo, de pasar de un estado a otro. Entonces tenemos como una transición. Y seguramente os estaréis preguntando qué tienen que ver, ¿no? Estos conceptos dentro de lo que es el sector creativo y que tienen que ver con la dirección de arte. Pues parece que tienen que ver mucho porque necesitamos aplicar estos conceptos tanto de síntesis, tanto de transmutación, porque a nivel visual y verbal son herramientas súper fundamentales. De hecho, cuando hablamos de síntesis, hablamos de composiciones, de resúmenes, de algo breve que sea como fácil de entender, y cuando hablamos de transmutación, hablamos de un cambio, ¿no? De una transformación, como os decía antes. Y hablando de estos dos conceptos, he querido poner pues los personajes que representan de mejor manera estos dos conceptos. Y uno es René Descartes y el otro es Hermès Trismegisto. Ellos obviamente tenían como filosofías y corrientes de pensiero totalmente distintas, porque René Descartes es un matemático francés que nos habla de la teoría del racionalismo, y Hermes Trismegisto era un alquimista. Entonces vemos como estos dos conceptos tienen un contraste bastante fuerte. Uno viene del mundo de los números, de lo racional, y el otro viene del mundo de la alquimia, ¿no? Del generar nuevas cosas a partir de elementos y de transformar siempre la materia. De hecho, Descartes lo conocemos por la frase latina de cogito ergo sum, que es pienso, después y luego existo. Y creo que hay algún problema con la presentación, que no avanzan, así que voy a preguntar si... Vale, estamos en las diapositivas de Cogito Ergo Sum. Todos podéis ver esta diapositiva. Vale, me están comunicando que tenemos un problema, no podemos como... Estoy deslizando las slides, pero parece ser que, no sé, a nivel de presentación se ha quedado en la primera diapositiva. Así que un segundo. Vale, veo que estáis diciendo que ahora se ve. Estamos en la diapositiva de Cogito Ergo Sum, ¿sí? Vale. Entonces, creo que no habéis visto las demás. Igual intentaré ir un pelín más despacio, a lo mejor hay un poco de delay. Vale.
Vale, pero vamos a seguir y si no me vais diciendo por si tenemos algún problema técnico. Entonces, volviendo a estas dos teorías, vemos cómo son completamente distintas una de la otra. Uno es lo racional y el otro es el alquímico. De hecho, cuando hablamos de síntesis, hablamos también de cuál es nuestro approach a la síntesis. De hecho, necesitamos leer, necesitamos observar, analizar y resumir. Y por lo contrario, cuando hablamos de transmutación o de transformación, los conceptos o las acciones que nos vienen a la mente son las acciones de mezclar, emparejar, combinar y transformar. Espero que estéis viendo la diapositiva, si no me vais avisando. Entonces, bueno, seguramente os estaréis preguntando a qué viene, ¿no? Todo esto, qué tiene que ver este tipo de teorías y pensamientos y corrientes con la dirección de arte. Pues justo la dirección de arte se encuentra un poco en el medio de estas dos corrientes, porque son herramientas fundamentales para los directores de artes para poder, pues, desarrollar proyectos, para poder sentar las bases de conceptos sólidos y para poder, pues, crear propuestas que estén siempre on brief. Y como os decía, pues es el mínimo común denominador entre estas dos corrientes, la racional, la teoría del racionalismo y la teoría, pues, de la alquimia. Y ahora iremos como entrando en detalle en este punto. Entonces, ¿qué pasa hoy en día, no? ¿Cómo podemos, dentro del sector de la dirección de arte, aplicar estas teorías? Pues lo que pasa, yo creo que, y nos pasa un poco a todos, vale, me están diciendo que, vuelvo a ver el chat, que no estáis viendo mi pantalla. Vale, un segundo. Vale, creo que tengo que dejar la presentación sin pantalla partida. Vale, ahora estamos en este slide con este emoticono que se está derritiendo. ¿Lo estamos viendo todos? ¿Todas? Vale, probablemente no tengo que ampliar la imagen, probablemente hay algún problema, pero dejaré pues la preview a la izquierda del keynote y me vais avisando. Vale, entonces, estamos aquí, ¿no? Estamos bombardeados de inputs visuales cada día, por todas partes, a través de las redes sociales, cada día estamos consumiendo contenido, tenemos 10.000 plataformas de streaming para mirar películas y series, y es justo por esto que el director de arte necesita lidiar con todo este bombardeo a nivel visual. Entonces, ¿cómo podemos, como directores y directoras de arte, lidiar, ¿no?, con todo este caos de imágenes, como toda esta cantidad de información y de input visuales? Pues volvemos al concepto de síntesis y a nivel de síntesis tenemos que aplicarla dentro del proceso de brainstorming y también dentro de los procesos de análisis, ¿no?, de un proyecto. Cuando nos entregan un brief y nos explican cuáles son los objetivos y lo que quiere el cliente, necesitamos sintetizar para entender realmente cuáles son las necesidades del proyecto. Y la síntesis se divide en dos. Tenemos una síntesis verbal, pero también una síntesis a nivel visual.
Entonces, ahora vamos a centrarnos en lo que es, dentro de la dirección de arte, la síntesis verbal. Cuando hablamos de síntesis verbal, lo primero en lo que podemos pensar es la creación de un concepto creativo. Un concepto es una breve frase, puede ser un neologismo, puede ser un binomio, pero es una síntesis de lo que es digamos, la base sólida de nuestro proyecto y que nos sirve como base para desarrollar todas las piezas gráficas, audiovisuales y toda la narrativa del proyecto en lo que estemos trabajando. Para ser aún más concreta, os he querido como traer un ejemplo de un proyecto en el cual trabajé cuando estuve en Codea Studio, un proyecto en el cual colaboró también el estudio fotográfico de Kiwi Bravo, y se nos encargó la campaña en redes sociales y offline de esta obra de teatro que se llama Todas las flores. Todas las flores es una obra teatral escrita y dirigida por Bárbara Mestanza, y la obra está ambientada en un monasterio y cuenta la historia de 5 mujeres que tienen que enfrentarse al apocalipsis. Y las 5 mujeres, en este caso, las 5 son protagonistas. Entonces, las 5 tenían como una importancia dentro de la obra súper fundamental. ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos recibido pues el encargo, hemos leído la obra, la hemos analizado, y lo que hemos hecho ha sido pues ir como listando las palabras claves y las características que pudiese definir la obra. Entonces aquí hicimos un pequeño listado. Aquí encontramos pues palabras como lucha, feminismo, empoderamiento, sufrimiento, arquetípica, apocalipsis, conciencia, cuerpo, miedo y místico. ¿Qué pasa? Que una vez listadas estas palabras, nos dimos cuenta que las 5 mujeres compartían las mismas características, que eran las características de sufrimiento. Cada mujer se encontraba en un estado donde estaba luchando por algo o estaba sufriendo por algo. Entonces, a partir de este punto en común, encontramos lo que fue nuestro concepto, la transformación a través del sufrimiento. Transformación, quisimos añadir esta palabra porque realmente el sufrimiento es un estado en el cual tú pasas de estar bien, obviamente, a estar mal, pero también nos dimos cuenta de que las mujeres en sí sufren a lo largo de su vida en general. O sea, el hombre también, obviamente, sufre, cuando se nace llorando. La mujer de niña se vuelve adolescente, se vuelve mujer a través de la menstruación y luego otra vez pariendo. Entonces había ahí algo que sentíamos que era una transformación constante, pero dada a través del sufrimiento. Y esto era lo que tenían en común estas 5 mujeres de la obra. Como veis aquí tenemos una foto que luego utilizamos en la campaña de una mujer llorando con el detalle de esta mosca. Y luego os explicaré también por qué elegimos este pequeño detalle de la mosca. Entonces, hemos hecho nuestra síntesis a nivel verbal, encontrando un concepto a través de palabras claves. ¿Cómo lo hacemos a nivel visual? Obviamente necesitamos crear un mood board, porque también la creación de un mood board significa saber sintetizar imágenes, saber elegir imágenes y saber qué hilo conductor está presente entre una y otra imagen respecto a otra. Así que ahora vamos a ver cómo fue el desarrollo del mood board de este proyecto. Como veis, el tipo de referencias son distintas, pero sí que comparten
varias cosas. Hay mucha piel, hay texturas, hay líquidos, hay lágrimas, hay mucha carne, mucha presencia de rojo y también en la última imagen a la derecha vemos como este rostro cubierto de moscas. Entonces, quisimos que las moscas fueran como un elemento y un hilo conductor que apareciera en todas las piezas, porque la mosca simbolizaba como la putrefacción y de la misma manera que la putrefacción de un mundo que se está acabando significa pues un apocalipsis. Aquí hemos implementado obviamente una tipografía y un lettering, es una tipografía intervenida y queríamos que para el cartel de la obra también el lettering representara de manera súper evidente también nuestro concepto y que estuviera súper relacionado con la estética y el tratamiento que estábamos proponiendo. Como veis y como os acabo de decir, la historia está ambientada, la obra está ambientada en un monasterio, entonces elegimos una tipografía que recordara algún manuscrito bíblico, añadimos como el detalle de la espada y también para dar como esta sensación de transformación, la tipografía, el lettering fue intervenido a través de líneas pues curvas y otras pues más secas. Queríamos como que tanto la imagen como el lettering representara al 100% nuestro concepto base. Aquí otra aplicación, quisimos utilizar también el rojo y el negro para generar aún más contraste. Quisimos que esta campaña fuera bastante impactante, queríamos generar eso a través de las imágenes. Y luego creamos también un póster por cada una de las mujeres. Como veis, sigue habiendo mucha presencia de rojo, seguimos teniendo texturas de pieles, de cuerpos, de arrugas, de sudor y queríamos también generar esta sensación como de incomodidad. Era lo que queríamos porque es una obra que de alguna manera también incomoda. Y aquí un pequeño vídeo de cómo iban cambiando también los varios lettering que hicimos por cada personaje. Los personajes tenían los nombres de puta, samurái, niña, madre y bruja, entonces también quisimos pues dar esta capa más a cada personaje para que cada uno tuviera la misma importancia. Vale, entonces hemos visto, ¿no?, un poco cómo podemos resumir y sintetizar tanto a nivel verbal a través del concepto, pero también a nivel visual a través de la creación de mood boards, pero necesitamos también recordarnos que este proceso de síntesis se crea a través, obviamente, de la implementación de referencias. Estamos rodeados de referencias siempre y necesitamos saber cómo implementarlas en nuestros mood boards, cuáles de ellas utilizar y ir con cuidado a la hora de elegir ciertas imágenes respecto a otras. Y por eso quiero introducir, hablando de referencias, el concepto de transmutación. La transmutación puede ser muchas cosas, digamos, pero en parte es un concepto que bebe de este principio, de esta teoría del mundo del campo de la química, fundada por el químico y científico Antoine Laurent Lavoisier, y él nos dice que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta ley postula que básicamente la cantidad de materia antes y después de una transformación es siempre la misma. Y otra vez me estaréis preguntando, vale, pero seguimos con teorías, con matemáticos, con alquimistas, ¿qué tiene que ver esto? Sigue teniendo que ver mucho porque realmente esto hace que hoy en día probablemente no haya emprendimiento, idea que sea ni novedosa ni creativa, sino que simplemente se transforma,
se actualiza y puede tener claves de lecturas, tanto visuales a nivel narrativo, completamente distintas. Por eso, el mundo de las referencias en dirección de artes son súper importantes. Necesitamos saber muy bien cuáles son nuestros referentes, de qué artistas es esa obra, de qué año. Para mí eso es súper, súper importante porque necesitamos como tener siempre, ¿no? Un poco un database de información al cual como directores y directoras de artes necesitamos siempre hacer referencia. Al final, en el mundo de la creatividad esto es un poco a veces complicado, ¿no? Pero esta teoría me pareció interesante compartirla en este webinar, porque realmente nada se crea de la nada, sino que todo es una mezcla de todo. Lo que pasa es que necesitamos saber cómo mezclarlo y cómo sintetizarlo de manera coherente y de manera inteligente para realmente crear piezas visuales, gráficas, narrativas que tengan una solidez a nivel estético. Entonces, ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de cómo en el mundo del cine, en el mundo del arte y de la moda, las referencias son súper importantes y por cuanto puedan parecer muy parecidas, a veces dan pie a creaciones totalmente nuevas y distintas. Aquí os he querido poner estas dos referencias. Tenemos al beso de Klimt y a esta artista que se llama Elena Shedlina, que recrea digamos, una pieza audiovisual donde anima el cuadro de Klimt. Como veis, obviamente la referencia es muy clara, pero la pieza nace de algo nuevo y la referencia es exactamente esta. Por otro lado, otra referencia que me pareció interesante es esta. Este es un close-up de una pintura de Alexander Cabanel, es The Fallen Angel, y a la derecha tenemos la portada de un álbum de un artista italiano, Salmo, donde también él reutiliza exactamente la misma referencia, pero en vez de ser una pintura, pues en este caso tenemos una foto. Tenemos un tratamiento fotográfico que a través del claroscuro intenta recuperar el tipo de luz de la pintura. Pero como veis, tenemos muy claro de dónde venimos en este sentido. Otro ejemplo, una pintura, un autorretrato de Francis Bacon y a la derecha una fotografía de Jack Davidson y donde utiliza esta herramienta, ¿no? de distorsión y que él en un artículo, en una entrevista decía que su referente a la hora de crear era Francis Bacon. Y para mí es súper importante que tengamos claro quiénes son nuestros referentes porque todos podemos inspirarnos y es normal y es súper natural hacerlo también porque el ser humano está acostumbrado a imitar comportamientos de los demás. Entonces hay que saber muy bien de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir. Otro ejemplo, aquí vamos en el mundo más de la gráfica, tenemos a un póster de Siouxsie and the Banshees de los años 70 y a la derecha una campaña de Stasi de una década después, del 87. Como veis, todo puede beber de todo. Probablemente en este caso hay referencias que pueden ser casuales y otras que no, otras pueden ser como realmente casualidades, pero está claro que todo vuelve, ¿no? Todo es como muy cíclico y nos estamos acostumbrando cada vez más que también a nivel de tendencias vamos buscando, ¿no? recursos del pasado para poder generar ideas creativas nuevas dentro del mundo contemporáneo. Otra referencia es la colección de Schiaparelli de este año, presentada este año, que encima dio mucho que hablar. Schiaparelli presenta la colección Inferno Couture, inspirada en Dante, en el infierno, y en concreto en cuando Dante se tiene que enfrentar a las tres fieras, en este caso al lobo, a la tigre y al león.
Otro ejemplo, en este caso tenemos un NFT de Six and Five y a la izquierda pues un sitio en la India que es Auroville y en concreto el templo del Matra Mandir, que es esta bola como dorada, y vemos cómo hay esta similitud y cómo se pueden recrear imágenes a partir de imágenes preexistentes dándole una capa de lectura completamente nueva. Otro ejemplo es esto, es El hombre vitruviano de Leonardo y una obra de Philip Kustik, donde, como veis, la referencia es muy clara, pero el tratamiento es completamente distinto, es una mezcla entre fotografía, entre 3D, entre implementación de fotomontaje y, y está muy claro que la intención a lo mejor podía ser esa de tener inspiración de Leonardo o probablemente no. Pero esto es un poco lo que quería hablar y presentar en este webinar, como que todo se va mezclando siempre y no hay que tener miedo a mezclar en ese sentido. Tenemos que a veces como arriesgarnos, pero ser también cuidadosos a la hora de elegir nuestros referentes. Y aquí tenemos el vídeo de Jamiroquai, Virtual Insanity del 96, que lo pongo brevemente, y el desfile de Wannabe del año pasado. Como veis, la ambientación del set es el mismo y tenemos como el mismo set design, el mismo tipo de... la colección está inspirada en Jamiroquai y hizo que pues fuera también un homenaje al artista. Otro ejemplo es el póster de Naomi Parker del 43 y la portada de Moderat, mucho más reciente, del 2009. Otro ejemplo, y hablamos aquí más de estética cyberpunk, es Ghost in the Shell y una campaña de Vitaly, que es una marca de joyas, donde colabora esta modelo que se hace llamar Ugly Worldwide, donde vemos que la referencia al mundo cyberpunk y sobre todo a Ghost in the Shell es súper clara. Y aquí tenemos a Britney y a Rosalía. Y también puede ser casual o no, pero vemos como también después de unos 20 años hay referencias que vuelven a estar de moda o simplemente son recursos que necesitamos volver a poner en luz. Y como veis, Britney en el videoclip de Toxic estaba en esta moto roja con el pelo rojo y Rosalía reproduce una moto a través de los bailarines durante los conciertos del tour de Motomami. Y por último, una referencia que también creo que es súper interesante es este vídeo creado por Charles and Ray Eames en los años 70, se llama The Power of Ten, donde básicamente nos habla de que todo lo que es el infinito puede ser un infinito interior, pero exterior también. Y esta referencia, os aconsejo de poder ver el vídeo, es un vídeo muy interesante sobre un plano que va desde lo más alto hasta lo más bajo y entra como al interior de la piel de una persona y nos damos cuenta de que tenemos un infinito dentro de nosotros, pero el infinito también está fuera de nosotros. Y hay un videojuego que también reproduce y reutiliza este concepto que se llama Everything y es un videojuego que de hecho te hace preguntas sobre la existencia y te puedes convertir infinitas veces en distintos objetos de la naturaleza. Entonces puedes entrar dentro de algo, pero también salir infinitas veces de este algo. Así que básicamente para transmutar y transformar lo que necesitamos hacer es comportarnos como esponjas. Tenemos que absorberlo todo, tenemos que tener muy claras nuestras referencias y seguimos hablando de qué es también la transmutación. La transmutación también se puede considerar belleza
Y cuando hablo de belleza, hablo del concepto de belleza en el sentido de que el ser humano está constantemente en búsqueda de belleza, de lo estético, de lo armónico. Al final la belleza es algo que nos rodea constantemente y lo que nos pasa a veces es que estamos demasiado liados o ocupados o agobiados y tenemos que empezar a frenar un poco y a veces captarla, analizarla y observarla, porque realmente la belleza es algo que cada uno de nosotros interpreta y ve de maneras distintas, tiene formas completamente distintas, pero cuando sentimos esta belleza o nos estamos sintiendo rodeados de belleza, yo creo que de alguna manera la predisposición a crear aumenta, entonces necesitamos como captarla y ser conscientes de cuando vemos algo bello, algo que nos está atrayendo. Y justo porque en esos momentos, cuando captamos o capturamos la belleza, nos damos cuenta que puede ser también un recurso, un momento de decir, vale, esto es bello, necesito crear algo porque me estoy sintiendo inspirado y lo quiero transformar en otra idea o en otro concepto o en otra narrativa. También la transformación, la transmutación, yo creo que es pensar de manera líquida. Y cuando nos referimos a pensar de manera líquida, nos referimos a algo líquido, ¿no? Al licuar. Y licuar consiste en deshacerse de las limitaciones del contexto, de construir propuestas, proponer soluciones y enfrentarnos a problemas. Y como veis, esto se liga perfectamente también al concepto de síntesis. Necesitamos como solucionar, necesitamos como averiguar hasta dónde podemos llegar. Pero al mismo tiempo, el pensar de manera líquida nos puede abrir muchas más posibilidades. Y por esto os he querido poner una citación de una película que se llama Ex Machina de Alex Garland y os la voy a leer porque me parece interesante, pero primero os pongo en contexto sin hacer spoiler. Eh, en esta escena están dos personajes hablando sobre inteligencia artificial y de cómo todo se automatiza y de cómo en un contexto actual somos capaces de utilizar las máquinas para crear cosas. Entonces, en esta escena, uno de los personajes dice al otro, imagina que Pollock, si en vez de hacer arte sin pensar, hubiese dicho, no voy a pintar nada a menos que no sepa por qué lo hago y qué habría sucedido. Y el otro responde, no habría hecho ni una marca. El desafío no es actuar automáticamente. El desafío es encontrar una acción que no sea automática, como la de pintar, respirar, hablar, follar, enamorarse. Y esto porque me ha parecido como muy interesante porque a veces como estamos encadenados, entre comillas, a esquemas de pensamientos y me pareció como una reflexión muy acertada esta que nos propone el director Alex Garland, porque no podemos limitarnos a las capacidades que tenemos, sino que a veces también tenemos que dejarnos llevar por lo que sentimos, por lo que realmente nos está generando algo. Y aquí me vuelvo a reconectar al concepto de cuando capto la belleza, cuando la siento, entonces necesito expresarme, necesito crear. Y por otro lado, también la transmutación es el imaginario del subconsciente. Y cuando hablo de subconsciente, en este caso me refiero al mundo de los sueños. Si lo pensáis, hay personas que sueñan más, que sueñan menos, personas que se recuerdan los sueños más que otras, pero quien tiene la suerte de acordarse mucho sus sueños, para mí eh, son recursos y que tenemos que tener siempre presentes porque nuestro subconsciente al final es una fuente infinita de imágenes y sensaciones. Muchas veces en los sueños soñamos algo que sí se parece a la realidad, pero no del todo. Los sueños aparecen bajo formas y colores y olores distintos respecto a la realidad,
pero como os decía, estas imágenes que nos vienen durante el sueño son herramientas, son referencias que también podemos utilizar en nuestros procesos creativos, en nuestros mood boards y también entre lo que son la generación, el generar sueños también está como el mezclar también recuerdos. Y si somos capaces de acordarnos los sueños, pues nos pueden servir muy bien para luego darle nuevas claves de lectura y nuevos significados a la hora de crear algo visual. Y por esto os quiero poner como referencia un claro ejemplo de cómo nuestro subconsciente nos puede ayudar a generar nuevas ideas, y es el libro de los sueños de Fellini. En este libro, Fellini nos ilustra, básicamente nos dibuja todo su sueño. Él cada sueño básicamente lo dibujaba. Y de alguna manera, cuando he ido como mirando y leyendo este libro, me he dado cuenta que muchos de los personajes que soñaba en sueño al final eran los personajes que veíamos en sus películas. Y aquí vemos un ejemplo. Tenemos a la izquierda un personaje dibujado por Fellini y a la derecha la señora del estanco, en italiano la tabaccaia, representada con el mismo, digamos, estilo y mood del dibujo. Pero otro ejemplo también es esto. Tenemos a la izquierda este dibujo donde aparece un hombre muy pequeñito y una mujer muy grande, muy alta, casi gigante, y en un capítulo de Boccaccio 70, en concreto en Las tentaciones del doctor Antonio, tenemos a Anita Ekberg justo representando una mujer gigante. Aquí la vemos de hecho alta casi como un palo de la luz. Así que como veis, tenemos estas herramientas también a disposición para transformar las ideas, transformar conceptos y transformar imágenes en algo nuevo. Y hablando de sueños y también de algo que hoy en día todos estamos poco a poco experimentando, quien más o quien menos, la transmutación es saberse adaptar también al cambio. Y cuando hablo de cambio, en este caso, pues he querido también hablar de lo que es la implementación de la inteligencia artificial en el sector de la dirección de arte, pero desde un punto de vista más personal. Entonces, he querido hacer un ejercicio, como una prueba también para ver si funcionaba, para ver cómo es el approach a esta nueva herramienta que creo que todo el mundo debería de probar. Creo que no tendríamos que tenerle miedo, sino que personalmente la veo como una herramienta de trabajo que nos puede ayudar a facilitar muchos procesos y tiene obviamente sus pros y contras, pero vamos a ver un poco este experimento que hice, hablando también siempre de sueños. ¿Qué pasa? Tengo un sueño recurrente desde que soy pequeñita y nunca como, lo tengo como bastante visualizado dentro de mi cabeza, pero nunca me he puesto a dibujarlo como por ejemplo hacía Fellini. Entonces dije, vale, voy a ayudarme con la inteligencia artificial y quiero poner imagen a este sueño, lo quiero ver más tangible, lo quiero poder ver, analizar y estudiar. Entonces puse como prompt una frase, de hecho muy sencilla, tampoco entré en muchos detalles porque quería ver, digamos así, en frío lo primero que salía, y la frase es esta. En mi sueño yo veía el interior de un palacio del siglo XVIII con una larga escalera circular donde en el centro crecía un árbol muy alto y lleno de pájaros. Y los resultados han sido estos. Entonces, cuando me he chocado con estos resultados, que se podrían mejorar obviamente a través de un prompting mucho más detallado, me he dado cuenta que realmente la imagen que más representaba y era como más ligada a mi sueño a nivel visual es esta última a la izquierda. Y, y como veis es algo que para mí es súper potente porque podemos realmente generar imágenes a través de nuestro subconsciente con la implementación de la inteligencia artificial que
probablemente no hubiéramos sido capaces, aunque seamos súper buenos gráficos o fotoeditor. Este proceso nos ayuda a tener más claro lo que queremos o cómo pensamos de poder visualizar ciertas cosas. Y por otro lado, también yo creo que el proceso de transmutación tiene que ver mucho con la memoria. Cuando hablo de memoria me refiero al hecho de que cada uno de nosotros tiene recuerdos, pero también la percepción de un recuerdo que a lo mejor yo tenía con 10 años no es la misma de el mismo recuerdo, pero con 30 años. Entonces también puede cambiar en este sentido, porque los recuerdos puede mudar la percepción que tenemos de ellos y para mí es algo que, en este caso, hablando un poco de contras de la inteligencia artificial no puede tener acceso a nuestros recuerdos, no puede tener acceso a nuestras experiencias personales, a nuestras sensaciones, a ese olor que hemos olido en casa de X en ese momento. Entonces, es otra herramienta a la que tenemos que estar como que podemos utilizar. Y al final, si lo pensáis, nuestros recuerdos son la base de nuestra memoria visual y sensorial y a través de ellos somos capaces de crear imaginarios junto con otras referencias. Podemos mezclar lo que sean recuerdos con nuevas referencias contemporáneas o no. Y hablando de memoria y de recuerdos, quiero compartir con vosotros y vosotras esta película que vi este año, After Sun, dirigida y escrita por Charlotte Wells. Y es una película que habla justo del recuerdo y de la percepción que tenemos de los recuerdos. Para mí es una película que trata una temática, no voy a hacer spoiler, pero os la recomiendo mucho porque trata distintas temáticas de manera muy delicada, sin pretensiones, con una dirección de arte, una fotografía excelente y creo que siendo una película de alguna manera un poco autobiográfica, la directora ha sido capaz realmente de transmitir a través de este largometraje sus sensaciones y que pueden llegar de manera súper potente a un público, si es que también el público es un público receptivo y emocionalmente abierto a este tipo de experiencias visuales. Eh, de hecho, leyendo algunos artículos sobre la crítica de la peli, a veces nos damos cuenta de que tendemos como a recordar el pasado más bello de lo que realmente ha sido. Entonces, como que aquí me vuelvo a conectar con lo que decía antes, ¿no? De la percepción que tenemos de los recuerdos que pueden cambiar, que pueden transformarse. Y para mí es un gran ejemplo de cómo los recuerdos se pueden realmente desarrollar en piezas visuales también muy bonitas y muy increíbles como esta. Entonces, yo creo que en parte la dirección de arte también es esto, ¿no? Es todo este mundo que hace parte un poco de lo alquímico, de una parte mucho más sensorial que cada individuo tiene, más o menos desarrollada. Y la dirección de arte se ocupa de esto, se ocupa de transformar sensaciones, recuerdos e imágenes en nuevos universos visuales y narrativos. O sea, los directores y directoras de arte tienen un rol que para mí es como muy guay, porque somos un poco detectives en este mundo lleno de input visuales y vamos como encontrando el camino y la pista de cómo hilarlo todo para que todo sea coherente y que tenga una línea clara. Y también la dirección de arte es esto, ¿no? Estamos justo a encontrar un camino adecuado, seguir las pistas y unir los puntos como detectives. Y a veces puede ser complicado interpretar, digamos, todo lo que tenemos alrededor, pero seguramente puede que valga la pena el esfuerzo. Y aquí acaba mi ponencia y muchas gracias por haberme escuchado.
Espero que os haya resultado interesante. Siento los problemas técnicos de las slides que no funcionaban a tiempo con mi voz, pero ahora podemos empezar la parte de preguntas. Si alguien tiene cualquier pregunta o duda sobre lo que acabamos de ver, estoy encantada de contestaros y compartir con vosotros lo que consideréis. Vale, vale, muchísimas gracias por los comentarios y la verdad que me gustaría compartir con vosotros también, no sé, sensaciones de lo que os ha generado un poco esto. Yo, a nivel mío personal, quiero siempre tener un approach muy sensorial y analítico respecto a lo que es el mundo de la dirección de arte. Entonces, si algo os ha movido algo por dentro, encantada de contestar a vuestras preguntas o bueno, de compartirlo con vosotros. Vuelvo a... Ok, vale, ahora veo los comentarios. Muchas gracias. Espero de verdad que os haya podido servir o simplemente os hayáis podido como pasar una horita conmigo compartiendo ideas sobre el mundo de la dirección de arte. Así que, ¿hay alguna pregunta en concreto? Ah, vale. Javier pregunta si la presentación se podrá compartir. Em, El vídeo, digamos, de la ponencia será disponible en el canal de Shifta de YouTube, así que tendréis acceso en el canal para poder volver a ver la presentación. Se subirá de aquí a unos días. Y luego tenemos, vale, otras personas que también han visto Aftersun y que les ha gustado. Vale. Alex pregunta, de todas las disciplinas artísticas que hay, ¿cuál crees que es para ti la que más te influye o inspira en tu proceso creativo? Buena pregunta. Pregunta difícil también, pero yo creo que no sé si hay una disciplina que me influye a la hora de crear. Yo creo que probablemente lo que me inspira a veces es un poco más un modus operandi o un mindset a nivel emocional, porque cada día puede que un día pues tenga más referencias de cine, otro día que me inspire más referencias de publicidad. Yo creo que lo que me inspira o lo que hace que me pueda sentir em, inspirado, que algo me influya, es la predisposición que tengo yo misma a la hora de recibir y observar ciertas cosas. O sea, creo que mm, no tenemos que cerrarnos a nada, sobre todo dentro de la dirección de arte, sino que tenemos que ser muy curiosos. O sea, más sabemos y más indagamos y más base tenemos para crear como mundos y universos visuales sólidos. Pero sí, digamos que de todas las disciplinas artísticas, probablemente si tuviera que elegir una, a lo mejor el cine, probablemente es esa. Pero, como os decía, depende de mi predisposición emocional y sensorial. Vale, luego tenemos otra pregunta.
Estoy leyendo Dirección de Arte, Proyectos Impresos de Tony Seddon, Luke Heriot, os recomiendo muchísimo. Em, a nivel de... Uy, otra pregunta. Vale, primero contesto a Juste, que pregunta para libros de dirección de arte. Em, estoy pensando, últimamente a nivel de libros en concreto que hablen de dirección de arte, no puedo darte como un consejo, digamos, concreto, porque como respondía también a Alex antes, prefiero también como tener distintos inputs que no sean solo de dirección de arte. Entonces, para mí una cosa súper fundamental también es el mundo de la meditación. Tengo, o sea, toda la parte como más de, eh, estoy leyendo de hecho Gurdjieff, que uno piensa, bueno, no tiene nada que ver con dirección de arte, pero igual tiene como consideraciones muy interesantes alrededor de las sensaciones y de cómo el individuo pues se presenta en este mundo y de qué tipo de percepciones tenemos. Y otra pregunta, ¿qué tan evidente crees que puede ser una referencia en un proyecto? Yo creo que depende de la intención del proyecto. De hecho, también hay otra refe que os recomiendo de buscar, que es una campaña que hizo Gucci en homenaje a Kubrick, que realmente reprodujeron pues, los sets de las varias películas de Kubrick. Entonces, dependiendo de la refe y dependiendo de la intención, y siempre que esté justificada la intención del proyecto, la referencia puede estar muy clara. Pero luego yo creo que si la referencia no es clara y la intención es utilizar una referencia como base y luego transformarla en algo completamente nuevo, también es bueno. Entonces yo creo que la referencia debe de ser evidente en el momento que la intención del proyecto es que esa referencia se quiera hacer evidente. Luego, Liz nos pregunta si tienes alguna técnica o estrategia para filtrar y seleccionar las ideas más relevantes, para así eliminar la sobreestimulación creativa. Como os decía, pues sintetizar no es fácil. O sea, realmente yo esta metodología de trabajo ha sido una prueba-error durante varios proyectos y durante mi trayectoria profesional. Al final es tipo encontrar tu método de trabajo, y en este sentido este es un poco el mío, que quería compartir con vosotros. Yo creo que a nivel de técnica o estrategia para filtrar, es un poco eso lo que hemos visto, ¿no? Si hablamos de filtrar ideas para generar un concepto, para mí lo que más me funciona es una buen análisis, como cuando estamos estudiando, empezar a subrayar lo que creemos que es lo más importante, que responde a un brief, que responde como a las necesidades del proyecto y que también tenga potencial tanto a nivel narrativo y visual. Entonces vamos como recopilando todo esto, y una vez tengamos este primer filtro, generamos otro filtro a partir de esto, con el ejemplo que también os he enseñado de las palabras claves. Cuando tenemos un listado también de palabras claves, intentamos como ver cuál puede ser esa otra palabra o ese otro concepto que las puede ligar el una a la otra. Y al final la sobreestimulación creativa a veces es un poco nuestra predisposición a querer hacernos sobreestimular, porque también a veces yo creo que nos pasa un poco a todos de que tenemos que autofrenarnos a veces en ciertos procesos que les damos vueltas y vueltas, y tenemos que decir, hey, un segundo, responde a lo que es la necesidad del cliente, del proyecto, vale. Y en ese sentido la dirección de arte puede ser demasiado amplia, porque realmente podríamos generar moodboards infinitos, pero está justo en la figura del director de arte decir, vale,
hasta aquí, esto cierra, entonces vamos adelante. Y luego Joshua pregunta, ¿cómo te influye la estimulación auditiva al momento de estar creando visuales? ¿Ves alguna correlación? Me encanta esta pregunta, me parece súper interesante. Creo que también esto es súper subjetivo. En mi caso, puedo pasar del ambient, entonces escuchar como ambient o música tipo, o simplemente no escuchar nada y escuchar los pajaritos y me concentro y a lo mejor me vienen a la cabeza ciertas imágenes o de repente estoy escuchando punk y también me vienen a la mente otras imágenes. Cada estimulación auditiva yo creo que depende de cómo la persona trabaja en ese sentido a través de eso. Yo, la verdad que depende, hay veces que necesito concentrarme y que necesito como silencio absoluto y otras que también necesito concentrarme, pero necesito como algo que esté pasando como alrededor mío. Y yo creo que puede haber correlación porque dependiendo de lo que estemos generando visualmente, lo que estemos escuchando también nos está como transmitiendo algo. Entonces, yo creo que sí que existe alguna correlación. Luego está en la persona, a nivel como más personal, decir, esta música no sé, no me siento cómoda con esta, entonces me genera un imaginario visual demasiado potente, necesito algo más tranquilo o al revés. Pero me parece muy interesante esta pregunta. Pero yo creo que sí, correlación hay, pero depende un poco de persona a persona. No sé si he contestado a todas las preguntas o si tenemos más o alguna duda sobre la presentación o lo que acabamos de ver. También preguntas, no sé, sobre proyectos o de lo que sentís también vosotros respecto a la figura del director de arte. Vale, pues entonces creo que espero que os haya gustado la ponencia, que os haya resultado interesante, que os podáis llevar algo de esto también a vuestra, vamos, a vuestra persona. Y, y siempre lo que digo como director de arte al final es estar en el medio de muchas cosas y encontrar como ese clic que diga, vale, lo he encontrado mi hilo conductor, he encontrado mi camino y sé qué recorrido tomar ahora. Así que creo que si no hay más preguntas, decidme en el chat si todo claro. Vale, Federico pregunta, quería preguntarte, en la búsqueda de lo racional, que una varias ideas para crear un concepto, ¿qué factor es el que ves más importante? Perdón, no acabo de entender muy bien la pregunta. O sea, a la hora de desarrollar un racional, y supongo dentro del desarrollo de un proyecto y justificar decisiones, ¿cuál es el factor más importante? Em, para mí, en este sentido, si hablamos de cómo estructurar una presentación em, no sé si igual he entendido muy bien la pregunta. Quería,
si he interpretado bien tu pregunta, creo que el factor más importante para crear un concepto, para mí es el análisis. O sea, cuando hablamos de análisis, hablamos de un aspecto hiperracional de la dirección de arte. Es analizar muy bien el cliente, el brief, lo que se nos entrega para poder desarrollar el proyecto y gracias a ti, Joshua, también. Ah, vale, ok. Federico, ¿qué factor no puede faltar? Vale, entonces creo que entendí bien. Para mí no puede faltar el factor del análisis. El análisis es súper importante. Y de hecho, a veces para mí casi que es más importante un buen análisis que todo lo demás, que tampoco, porque todo es importante, pero cuando tenemos una buena base, empezamos con una buena base y hemos analizado todo lo que tenemos que analizar, sabemos todo el cliente, todo el proyecto, no hay fallo, porque sabemos lo que hemos hecho hasta ahora y sabemos cómo seguir y desarrollar el proyecto. Así que creo que para mí el factor que no puede faltar es el análisis. Espero haber contestado a tu pregunta. Vale, muchas gracias a todos y todas que habéis participado. La verdad que muy agradecida de haber podido tener este espacio para compartir mis ideas, mi pensamiento y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos y todas, Silvia, Federico, Ricardo, Joshua, Liz, Lu, ¿quién más? Alex, Silvia, Juste, Lore, Rolando, Elena, todos, Pablo, Pamela, Laure, Catalina, vale, pues creo que todos. Muchísimas gracias y encantada de haber estado con vosotros y vosotras en este espacio.